Todos conocemos la historia de Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes en la Segunda Guerra Púnica. Pero seguro que no sabías que los romanos les ganaron en el juego de cruzar montañas con elefantes. Después de todo, Aníbal tuvo que atravesar a pie los puertos de montaña, pero los romanos lo hicieron con estilo. Empecemos por la ambientación. Corre el año 169 a.C. y la Tercera Guerra Macedónica se ha prolongado durante los 2 últimos años. La reciente falta de progreso romano había estancado los esfuerzos bélicos a las mismas puertas de Macedonia, en Tesalia. Pero ahora, con la llegada de refuerzos romanos a Grecia, esto estaba a punto de cambiar. La incorporación más notable de los refuerzos fueron varios elefantes de guerra de gran tamaño añadidos a sus filas. Estas bestias majestuosas pero aterradoras podrían cambiar el rumbo de la batalla si se utilizan correctamente. Pero nada podría haberlos preparado para lo que estaban a punto de experimentar. Con las fuerzas ahora reunidas para la campaña, el nuevo cónsul y general Quinto Marcio Filipo ideó un plan poco ortodoxo para invadir Macedonia. En lugar de tomar la ruta más segura, que era también la más esperada, Filipo optó por una casi suicida. Eligió Aníbal su camino a través del paso más traicionero a través de las montañas, que también estaba custodiado por 12.000 macedonios. Sin inmutarse, los romanos milagrosamente lograron desalojar a los macedonios que custodiaban el paso después de una serie de escaramuzas alpinas. Pero ahora tenían que realizar la desalentadora tarea de descender la escarpada montaña. Junto con el equipaje, los animales de carga, y por supuesto, los elefantes. Se nos dice que todos resbalaban y caían casi continuamente, pero los más problemáticos eran los elefantes, que despistaban a los jinetes y asustaban a los demás animales con sus espantosos gritos. Tras descender solo 4 millas, todos deseaban volver al punto de partida. Pero los romanos, como eran romanos, no dieron marcha atrás. En su lugar, idearon un plan para construir un sistema ferroviario con una plataforma encima. Los romanos cargarían con gracia un elefante en la plataforma. Luego cortaban las cuerdas, y enviaban a las bestias deslizándose todo el camino hasta el siguiente sistema ferroviario. Y este proceso se repetía para cada elefante en cada ladera empinada de la montaña. Si algo nos enseñaron los romanos es que los problemas antiguos requieren soluciones sorprendentemente modernas. Aparte del hecho de que no tenían modernos activistas de derechos de los animales para evitar que traumatizaran a los elefantes. Pero si los romanos no lo hubieran hecho, esta imagen nunca se nos habría pasado por la cabeza como factible. Y sorprendentemente, se nos dice que los elefantes se deslizaban tranquila y sosegadamente sobre sus patas y lomos. Así que tal vez realmente lo disfrutaron. Tal vez. Al fin y al cabo, no estamos cerca de probarlo en el presente, así que nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el resto del ejército no disfrutó tanto como los elefantes. Se nos dice que ese día recorrieron un total de 7 millas, y muy poco de ello lo hicieron de pie. En su lugar, rodaron por los acantilados con armadura y equipo completo. Que en realidad era tan doloroso e incómodo como suena. Y así, cada soldado romano ese día tuvo que hacerse la pregunta: si mi centurión rodara por un acantilado, ¿debería seguirlo? Y la respuesta rotunda fue sí. Mientras el general Filipes miraba a su gran ejército romano reducido a un gran lío de gente rodando por el polvo y deslizándose sobre sus traseros, llegó a la conclusión de que un ataque de incluso una pequeña fuerza enemiga en este momento sería suficiente para aniquilar por completo a todo su ejército. Pero, afortunadamente, ningún macedonio apareció para negar al ejército su diversión. Después de 2 días de rodar los hombres, deslizar los elefantes, y durmiendo en los únicos terrenos planos que pudieron encontrar, el ejército romano estaba finalmente en terreno llano. Solo podemos imaginar la sorpresa del general macedonio mientras saborea un poco de vino. Cuando vislumbra a estas majestuosas y sagradas bestias deslizándose graciosamente montaña abajo. Su confusión y fascinación se verían interrumpidas al darse cuenta de que días atrás le había asegurado al rey que era absolutamente imposible que un ataque romano viniera de las montañas. Aún más divertida es la reacción del rey macedonio ante la noticia, que afortunadamente ha sobrevivido al paso de los años. El rey se estaba bañando cuando le anunciaron la llegada del enemigo. Al oírlo, saltó en pánico de su asiento y salió corriendo, exclamando que había sido conquistado sin una batalla.
En medio de planes distraídos y órdenes contradictorias, envió a 2 de sus amigos. Uno a Pella para arrojar al mar los tesoros almacenados en Faco, y el otro para quemar la flota. Retiró a Clepeodoto e Hipias y a sus tropas de los lugares que estaban ocupando, y dejó todos los accesos a Macedonia abiertos al enemigo. El rey no consideró nada en su retirada, ni el hecho de que los romanos eran superados en número o que ahora estaban atrapados entre su ciudad y una montaña infranqueable. O que no había manera de que los romanos pudieran reabastecerse y que se quedarían sin comida en cuestión de días. El rey simplemente saltó de su bañera y echó a correr. Sería sorprendente que ni siquiera se acordara de ponerse la ropa antes de salir a gritar órdenes contradictorias a sus hombres. Las batallas romanas son siempre fascinantes de estudiar. En primer lugar, porque siempre implican construcciones impresionantes. Y en segundo lugar, porque podían ocurrir en cualquier momento y lugar, incluso durante debates políticos. Viviendo en el siglo XXI, sabemos que los debates políticos, si no se gestionan adecuadamente, pueden volverse muy ruidosos en un abrir y cerrar de ojos. Los romanos tampoco eran diferentes en este asunto, solo que tenían un enfoque más contundente y brutal para manejar los debates políticos extremos. En un momento, se puede estar debatiendo algo de manera civilizada. Y en otro, se puede desatar el infierno en un combate Royal Rumble. Pero, dicho esto, empecemos con nuestra historia. En el año 100 a.C., hubo un proceso de votación para la ley agraria del tribuno Saturnino, que pretendía proporcionar tierras a la ciudadanía pobre y a los veteranos de Mario de Numidia y de las guerras imbrias. Pero muchos de los votantes urbanos se opusieron a la ley porque no querían vivir junto a ellos. Los veteranos respondieron ahuyentando a los opositores de la tribuna de oradores en una clásica jugada diplomática. Pero los votantes urbanos también se guardaban algo en la manga. Exclamaron que se había oído un trueno durante la votación. Y según la costumbre romana, todos los procedimientos oficiales debían suspenderse por ese día. Pero los veteranos no se lo creyeron e instaron a que continuara el proceso. Entonces, al estilo clásico de Asterix y Obelix, estalló una discusión entre ambas partes, que siguió escalando hasta que los votantes urbanos, agarrando sus herramientas democráticas en forma de sillas, palos y cualquier objeto improvisado que se les ocurriera, comenzaron a entablar negociaciones agresivas para zanjar la cuestión, y se desató el infierno. Muy pronto, los votantes urbanos se impusieron y expulsaron a los veteranos de la zona de reunión. Aquellos se pararon a pensar qué hacer a continuación. Decidieron que la violencia no era la respuesta, y en su lugar idearon una gran refutación diplomática. Fueron a la asamblea y convencieron a los votantes urbanos para que estuvieran de acuerdo con ellos. Los votantes urbanos quedaron tan impresionados que aceptaron aprobar la ley. Es broma. Estos no eran una simple turba de civiles armados. Eran veteranos que habían participado en la guerra de Yugurta y habían hecho campaña contra los quimbrianos. Si algo sabían es que la violencia siempre es la respuesta, y no iban a dejarse vencer por un puñado de urbanitas. Y así, se armaron con más herramientas de la diplomacia en forma de sillas, palos, y todo lo que podían tener en sus manos, y cargaron para la asamblea. Allí, comenzaron a presentar su refutación a los votantes urbanos con tanto refinamiento y detalle, con tal elaborado flujo de palabras y elegantes gestos y justos motivos, que los votantes urbanos escucharon atentamente con lágrimas de empatía brotando de sus ojos. Y concluyeron que debían marcharse y dejar que se aprobara la ley. O en otras palabras, los veteranos dieron una paliza a los votantes urbanos, y luego aprobaron la ley por mayoría, y recibieron sus concesiones de tierras. Esta era la democracia romana, muy similar a nuestras democracias de hoy. Excepto que evolucionamos muy bien en los últimos 2000 años. Y finalmente aprendimos a lidiar con los debates políticos de una manera civilizada, con palabras en lugar de puños. Y además, los políticos son gente muy educada, y siempre respetan el hecho de que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. Los soldados romanos eran muy brutos en política, pero aún más bruto era su sentido del humor, y chico, tenemos una historia para probarlo. A veces, un despliegue de verdadera hombría y valor demostrado puede obligar a personas menores a cambiar de opinión. Claramente, esta fue la intención de Servilio Géminos, cuando saltó en defensa de Lucio Emilio Paulo, el vencedor contra Macedonia, para dirigirse a sus ingratos soldados.
Los soldados estaban enfadados con Paulo por su mando autoritario y su tacañería a la hora de repartir el botín, e intentaban boicotear el proceso electoral. Géminos comenzó con un largo discurso a favor de Paulo, en un intento de apelar al sentido común de los soldados. Para reforzar sus argumentos, Géminos se desnudó ante el público, mostrando las innumerables cicatrices y heridas en la parte frontal de su cuerpo. El hombre tenía un récord de 23 victorias en duelos y era todo un guerrero, pero algo más llamó la atención del público. Livio escribe que mientras hacía esta exhibición, descubrió lo que debería estar oculto, y una hinchazón en la ingle provocó las risas de sus allegados. Entonces concluyó: esto de lo que os reís lo conseguí sentándome a caballo noche y día, y no me avergüenzo de ello más que de mis otras cicatrices. Nunca me ha impedido servir fielmente a la comunidad, ni en casa ni en el campo de batalla. Como viejo soldado, a menudo he mostrado este cuerpo mío cortado con la espada a los jóvenes. Sí, la vergüenza corporal era muy real en ese entonces también, y Géminos realmente no tuvo en cuenta el inmaduro y bruto sentido del humor de los soldados. Podemos asegurar que este incidente se convirtió en material de cotilleo durante bastante tiempo. Eso es todo por ahora, amigos. Si te ha gustado el vídeo, comenta, dale a me gusta.